Hola, ¿qué tal? Que estamos nuevamente por www.diariolongino.cl en vivo. Son 10 minutos para las 5 de la tarde, como siempre digo a esa hora, la hora del café con las medialunas. Estamos en la entrevista con el Longino conversando hoy día con el director regional de la CAJTA, la Corporación de Asistentes Judicial de Tarapacá, Marcos Gómez Matus, pero también nos visita esta tarde como Seremi subrogante de Justicia y Derechos Humanos. Seremi, bienvenido aquí a la entrevista con el Longino. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en estos momentos. Vamos a conversar de muchos temas. Vamos a aprovechar que esta dualidad de cargo para conversar algo que desde mi mirada me llama la atención porque no conozco bien cómo es el funcionamiento y para que la gente también entienda cómo es este cambio que ha tenido el cuestionado Servicio Nacional de Menores, el CENAME, y que hoy día está cambiando a partir del próximo año a una nueva figura estructural, administrativa, de funcionamiento. Partamos por eso por ahora. Bueno, lo primero que hay que señalar al respecto es recordar un poco a los televidentes y a todas las personas, y a ti en esta ocasión, es que hace no muchos años Chile, desde el punto de vista internacional, se vio cuestionado por el trato que como país le damos a nuestros niños. ¿Ya? Efectivamente todos deben recordar, ¿no es cierto?, noticias de hace 5, 6, 10 años, ¿no es cierto?, de niños muertos en residencias, situaciones económicas, ¿no es cierto?, dudosas en algunas residencias, y también, ¿no es cierto?, situaciones que tienen que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos y en situaciones de infracción de ley. ¿Y cuál es la reacción del Estado ante eso? ¿Cuál es el objetivo que tiene, ¿no es cierto?, en cada una de sus intervenciones? Esto, ¿no es cierto?, fue un cuestionamiento porque Chile es miembro de una comunidad internacional y adoptó y es como norma obligatoria, ¿no es cierto?, para nuestro Estado el cumplir las normas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Disculpe, Seremi, lo interrumpo un segundito más porque me están avisando que por favor suba usted un poquito el volumen de voz porque está hablando muy despacito. Ahí sí le escuchamos. ¿Escuchamos ahí bien? Perfecto. Ahí estamos. Gracias. Reiterando un poco, en resumen, le señalaba, ¿no es cierto?, que esto tiene que ver con un compromiso internacional que tiene el Estado chileno respecto de ser parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Perfecto. Y efectivamente reconocer que durante años, décadas, incluso durante casi todo el siglo pasado y parte de lo que lleva este siglo, no hemos dado una respuesta eficiente al trato que debemos dar a nuestros niños, a todos los niños en general, y principalmente a aquellos niños que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la institucionalidad existente efectivamente es cuestionable desde el punto de vista internacional, como también, ¿no es cierto?, de las más amplias sector político y sectores, ¿no es cierto?, sociales de Chile, han planteado, ¿no es cierto?, que toda la estructura que tenemos debe modificarse, debe tener un objetivo claro, debe tener, ¿no es cierto?, otro enfoque de la niñez. Y es por eso, ¿no?, que se crea una nueva institucionalidad. Se partió con la creación de la Defensoría de la Niñez, ¿no es cierto?, que para explicarlo, digamos, en resumen, los países más avanzados, los países que tienen, ¿no es cierto?, sistemas que respetan los derechos fundamentales, suelen crear instituciones que se preocupan de velar por esos derechos internacionales o derechos humanos, ¿no es cierto?, respecto de las personas vulnerables principalmente, y que el Estado, supervigilar al Estado que cumpla, digamos, con sus obligaciones. Esto en cuanto al niño o niña como niña, pero de derecho. Claro, pero a nivel internacional existe, por ejemplo, la figura del ombudsman, así se conoce, que son prácticamente defensores públicos, son personas que efectivamente participan en distintos niveles y en distintas materias, y le recuerdan al Estado: oiga, usted en esta materia no está cumpliendo sus obligaciones, en esta otra materia tampoco le está cumpliendo. La Defensoría de la Niñez, así como ocurrió con el adulto mayor posteriormente, crea, ¿no es cierto?, una suerte de ombudsman que le dice al Estado chileno qué está haciendo bien y qué puede estar haciendo mal, y recomendaciones para cumplir sus obligaciones internacionales de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, respecto de los niños, niñas y adolescentes. Por eso, ¿no es cierto?, que viene un cambio de lenguaje, ya no se habla de menores, porque eso de alguna manera implica reconocer que son inferiores. Yeah. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, con esta creación de la Defensoría de la Niñez, es reconocer que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos plenos de derecho, que están en una etapa de evolución, que tienen lo que se conoce como una autonomía progresiva.
que hay que reconocérsela. Ellos tienen una identidad propia, pensamiento propio, espíritu propio, tienen deseos y necesidades propias que como adultos tenemos que respetar, como que fueran seres humanos, porque son seres humanos. Es algo que por siglos, nuestro Estado principalmente, y a la vez la historia lo había olvidado. Entonces, hoy día es un nuevo trato de la niñez. Eso es lo que implica, ¿no es cierto?, todos estos cambios. Y efectivamente, dentro de ese contexto, el trato que el Estado chileno le dio durante muchos años, sobre todo a los niños vulnerables, aquellos que efectivamente habían sido vulnerados por sus propias familias, que eran los principales o los primeros encargados de protegerlos, y que no lo hacían, el Estado, ¿no es cierto?, se hacía cargo de ellos, pero en un sentido desde el punto de vista de una mirada adulta, ya, sin respetar esa visión. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva primero, ¿no es cierto?, que no se respetan sus derechos, ¿ya? No se respeta su libertad principal. Los mandamos, por ejemplo, a un hogar, o lo que se conoce como, ¿cierto?, un orfanato, etcétera, ¿ya? Y los mantenemos ahí, ¿no es cierto?, por años, creciendo, etcétera, con todo lo que eso implica, porque en ese sistema institucionalizado, ¿no es cierto?, ahí se reproducen situaciones negativas para la crianza. No es normal que un niño crezca al alero del Estado, ¿no es cierto? Eso debe ser la última ratio, la última instancia. El niño debe crecer en un ambiente familiar, ya sea su propia familia o una familia que efectivamente pueda hacerse cargo de él. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, también hubo modificaciones históricas respecto de esto, de mejorar, ¿no es cierto?, los procesos de adopción. Sí. ¿Ya? Porque está la figura también de las casas de acogida. Claro, y efectivamente, y las familias temporales, porque esta situación tan del siglo XIX, no sé si uno puede hacer como la visión de los libros de Charles Dickens, ¿no es cierto?, un cuento de Navidad, etcétera, donde efectivamente los niños pobres están en la calle o están en un orfanato y viven solos, etcétera. Esa situación, ¿no es cierto?, no es adecuada para cumplir con la convención, ¿no es cierto?, y respetar los derechos de cada niño como ser humano. Y de ahí, ¿no es cierto?, viene la nueva necesidad del Estado chileno de seguir modernizando este sistema, que incluso, ¿no es cierto?, ha provocado o provocó en su oportunidad, hay acusaciones de maltrato, hay un juicio, ¿no es cierto?, por una niña que murió asfixiada, ¿no es cierto?, en un proceso. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, el Estado, al no cumplir esto, decide en conjunto, porque esto fue una decisión del Congreso, es decir, el amplio espectro político decide, ¿no es cierto?, su oportunidad, que debe modificarse la institucionalidad de la niñez vulnerada. Y en este sentido, esta nueva idea de institución más especializada que va hacia la protección de la niñez y la adolescencia, ¿qué dista del Sename en su momento? Porque van a cambiar los espacios, van a cambiar la metodología. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra cosa, más allá de lo legal en términos de la sujeción? Ocurre que esto es un cambio de sistema total. Entonces, en principio, primero hay que reconocer que hay dos grandes situaciones que afectan o que pueden afectar a los niños, que podemos reconocer sin ser juristas y sin, digamos, cualquier persona en la calle puede reconocer que los niños intervienen en dos ámbitos que entran en colisión con derechos de otras personas. Sí. En primer lugar, ¿no es cierto?, está la situación cuando son ellos víctimas de una vulneración, ¿ya? Cuando ellos no tienen o no obtienen todo el debido trato de su familia o del Estado o de algunas otras instituciones y son vulnerados en sus derechos. Efectivamente, en su condición de niños, probablemente no están en situación de defenderse como un adulto. Entonces, necesariamente, y sobre todo un lactante, alguien que no puede, un lactante que no puede hablar, etcétera, no puede defenderse. Entonces, obviamente está en una situación de vulnerabilidad, y consideramos que esa situación de vulnerabilidad dura generalmente hasta los 18 años, porque efectivamente después ya puede ejercer sus derechos con plenitud, etcétera. El segundo aspecto, ¿no es cierto?, en el cual los niños y adolescentes entran en contradicción con derechos de otra persona, es cuando ellos se ven involucrados en la parte penal, cuando cometen delitos o están, ¿no es cierto?, los infractores de ley que se denomina. Entonces, y los infractores de ley también están en una situación de vulnerabilidad porque por regla general intervienen en ese mundo o abusados, ¿no es cierto?, por personas adultas o de alguna manera cooperando con personas adultas. Están, ¿no es cierto?, que se están aprovechando de su condición de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo primero que había es que primero hay que aclarar la situación primero hay que distinguir que son dos cosas distintas, que el Sename no hacía. El Sename era una sola institución para esos dos mundos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, hoy día
se reconoce que hay dos mundos que son totalmente distintos, que merecen protección, que merecen atención, etcétera, pero que el tratamiento no puede ser el mismo. Porque antiguamente en el Sename tenía un sistema confuso de protección, de residencias, etcétera, en que se confundía muchas veces. Y eso es una escuela de delito. O sea, efectivamente un niño entra porque la mamá lo echó de la casa, entraba a un sistema residencial, en el sistema residencial se mezclaba con niños que venían del otro lado, en definitiva, ¿no es cierto?, había una escuela de aprendizaje, ¿no es cierto?, de compromiso delictual desde niños, se observaba eso y al final, ¿no es cierto?, es un sistema que se venía reproduciendo hace muchos años. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario separar los dos ambientes, sin que estemos discriminando a un grupo u otro. Pero efectivamente el tratamiento de un niño que es vulnerado es muy distinto que un niño que está con algún compromiso delictual. Pero es necesario hacer esta separación. Pero es necesario hacer esta separación. Y aplicar los mecanismos. Y Sename no tenía esa separación. Sename tenía un solo sistema para los dos. Internamente, evidentemente, ellos hacían una distinción, porque esto tiene que ver con la Convención Internacional y por lo tanto hace años que Chile venía haciendo en su Sename, en su estructura interna, tenía una división proteccional y una división de responsabilización, ¿ya? Pero eso, ¿no es cierto?, no es suficiente porque pertenece a una sola institución y la visión es una. Entonces, sí, eso no puede ser. No podemos tratar de la misma manera a los niños vulnerables y por otro lado, ¿no es cierto?, a los niños que son infractores de ley o de alguna manera tienen algún compromiso con delitos o de orden criminal. Un segundo, porque tengo que recordarles que estamos por www.diarioellongino.cl en vivo, aquí conversando con Marcos Gómez Matus, quien es Seremi, subrogante de Justicia y Derechos Humanos, pero es el director regional de la CAJTA acá en Tarapacá. También estamos con diarioavisale.com, aquí en la región de Tarapacá, y en la región de Antofagasta, diarioangamos.com. Aquí, en la entrevista con el Longino. Seremi, director, ahí. En definitiva, el primer paso para esta separación fue la creación de lo que hoy conocemos como la institucionalidad de Mejor Niñez, que en definitiva toma un nuevo camino, un nuevo rumbo, y de hecho incluso cambia de ministerio. Sale del Ministerio de Justicia y entra a un ministerio que tiene como finalidad, evidentemente, mejorar la calidad de vida de las personas, y desde ahí, ¿no es cierto?, se complementa con una ley que hoy conocemos, ¿no es cierto?, como derechos garantizados de la niña, es decir, hay una ley específica que dice qué es lo mínimo que el Estado tiene que garantizarle a cada niño. Y no tan solo Mejor Niñez, el ministerio, ¿no es cierto?, en el que está actualmente, no tan solo ellos, educación, salud y todos los ámbitos, e incluso los particulares que nos relacionamos con niños a través de esa ley, asumimos, ¿no es cierto?, una responsabilidad de garantizar un mínimo, un trato mínimo, ¿no es cierto?, que resguarde la indemnidad de derechos de esos niños. Eso es un sistema que hoy día está en implementación. Efectivamente, hoy día aún se está en proceso de implementación de las oficinas locales de la niñez, que van a reemplazar a los OPD, ¿no es cierto?, las oficinas de protección que tenían las municipalidades, y absorbió todo lo que es el sistema proteccional. Obviamente esto ha ido paso a paso y en definitiva absorbe el sistema proteccional que tenía Sename antes, y está, digamos, esa institucionalidad porque no pertenece a nuestro ministerio ya, pero entendemos que está en proceso, ¿no es cierto?, de ir instaurando un nuevo trato con los niños que ahora ellos se han hecho cargo en sus programas, en sus instituciones. Imagino que frente a este nuevo escenario, los antiguos funcionarios del Sename pasan a esta nueva institución con la contratación quizás de más profesionales para que también se actualicen, perfeccionen, capaciten para tener esta nueva visión del servicio, ¿no? Ese proceso se llevó a cabo el año pasado, terminó, y efectivamente el año 2022 se produjo la homologación de funciones, los requisitos, cuál era como para traspasar ciertos funcionarios que eran de la unidad de protección de Sename a, ¿no es cierto?, el nuevo servicio. Muchos de ellos quedaron en ese servicio, otros no, porque se establecieron requisitos específicos. Hoy día hay que entender que para trabajar para la niñez, hoy día, esa es otra diferencia, podemos hacer un segundo punto, una situación es que tenía que distinguirse eso, y otro, un segundo punto es que para trabajar con la niñez vulnerada, no cualquiera puede trabajar en eso. Hay que investigar su historial. Hoy día se creó un sistema, ¿no es cierto?, de registro civil para saber si tenemos o no tenemos registro de delitos o alguna situación que nos impida trabajar con niños, niñas, adolescentes. Entonces, no cualquiera puede ser
profesor, no cualquiera puede ser, ¿no es cierto?, apoderado, no cualquiera puede ser, o trabajar en algún programa relacionado con niños, niñas y adolescentes, sino que tiene que rendir tiene que demostrar que tiene ciertas capacidades mínimas y además, ¿no es cierto?, que no tiene prohibiciones o ningún tipo de contraindicación para trabajar con niños. Sí, como pasó hace un tiempo atrás, a raíz de una situación muy particular que se empezó a hacer un registro de personas que no podían trabajar con menores. Le propongo algo porque tenemos que hacer una pequeña pausa y profundizamos ese tema al regreso. Pero antes tengo que contarles que el 8º Congreso Internacional de Minería de Tarapacá, CIMI 2023, construyendo un futuro responsable. 23 y 24 de agosto, Hotel Gavina Costa Mar y Plaza 21 de Mayo. CIMIT 2023, construyendo un futuro responsable. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Marcos Gómez Matus, Seremi subrogante de Justicia y Derechos Humanos y director regional de la CACTA aquí en Tarapacá. Un segundo y volvemos. No te pierdas el 8º Congreso Internacional de Minería de Tarapacá CIMIT 2023 y Feria Laboral Aquí se contrata local. Este 23 y 24 de agosto en Gavina Costa Mar y Plaza 21 de Mayo. Podrás asistir a seminarios, feria laboral, ruedas de negocios, CIMAF, networking y conocer el Museo Mineralógico de Tarapacá. Seminarios con grandes expositores del rubro minero, ruedas de negocios con compañías mineras y grandes mandantes nacionales. Feria laboral que contará con importantes empresas de la región, quienes pondrán a disposición de la ciudadanía puestos de trabajo. Para mayor información, ingresa a www.cimit.cl. Hola, soy Ángela. Tú que siempre has soñado con esa tranquilidad y armonía del sur, te presentamos Parcelas Terrazas de Crucero, un lugar mágico en el corazón de la región de los lagos. En Terrazas de Crucero, tu sueño de vivir en un entorno mágico se hace realidad. Aquí podrás encontrar la conexión perfecta con la naturaleza que siempre has buscado. Imagina despertar cada mañana rodeada de majestuosos paisajes, respirando ese aire puro y deleitándote con la belleza única del sur. Para que tus sueños florezcan en el sur, ven y conoce nuestras parcelas. Ya estamos de vuelta aquí en la entrevista con el Longino por www.diariolongino.cl conversando con Marcos Gómez, director de la CACTA, y al mismo tiempo hoy Seremi subrogante de Justicia y Derechos Humanos. Y vamos a retomar el tema que estábamos conversando antes de la pausa, durante la pausa y ahora. Que vamos a seguir sobre esta nueva división, sobre este nuevo análisis que va teniendo. Por un lado, los niños, niñas y adolescentes que quizás son infractores de ley, y por otro lado, niños, niñas y adolescentes que están en un rango de vulnerabilidad. Director, sigamos conversando sobre ese tema para ver cómo es el análisis que va a tener esta nueva figura de la mejor niñez. Y la segunda parte, como le señalaba, de esta que comienza, que este año ya se está implementando. A nosotros se nos informa que como región piloto está ya en plenas vías de instalación en la región. De hecho, ya se están realizando los concursos para los directivos de ese sistema. Y en definitiva, ¿no es cierto?, Sename desaparece y obviamente se crea una nueva institucionalidad para preocuparse ahora de este otro grupo de niños, niñas y adolescentes que también son vulnerados, pero que por alguna razón están con compromiso delictual y están, ¿no es cierto?, interactuando ya con el mundo criminal. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, es llegar al rescate de esas personas y que el enfoque, ¿no es cierto?, que recomienda la Convención, primero el Sistema Internacional de Derechos Humanos y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la Convención Internacional, que es parte de ese sistema en específico, ¿ya? En definitiva, ¿no es cierto?, se haga efectivo, que en definitiva, ¿no es cierto?, Chile pueda convivir con estos dos tipos de niñez, digamos, por decirlo de alguna manera, que también lamentablemente es parte de las sociedades en general. En todas las sociedades hay cierto porcentaje de niños que van o que son vulnerados, ¿no es cierto?, por las personas que tienen que están a cargo de su cuidado y que también, ¿no es cierto?, algunos asumen algún compromiso delictual, ¿no es cierto?, y eventualmente el Estado, de acuerdo a la Convención y que le impone las obligaciones, no es tan solo sancionar, sino que eventualmente promover que esos niños vuelvan
¿no es cierto?, a la sociedad y de alguna manera puedan tener un futuro mejor del que les espera, ¿no es cierto?, por esa vía. Entonces, y Sename en ese sentido, ¿no es cierto?, y la creación del nuevo servicio de responsabilización juvenil, ese es enseñar como el niño es un proceso de crecimiento, eso es lo que hay que ver. Es un ser humano con todos los derechos, con todas las obligaciones, con todo el patrimonio de un ser humano, pero en proceso de crecimiento. Uno de esos elementos que tiene que adquirir durante su crecimiento es la responsabilidad, que la tenemos todos los adultos. Debe llegar a los 18 años con un grado de responsabilidad de poder asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, esa responsabilización, ¿no es cierto?, es lo que debe asumir, ¿no es cierto?, respecto de los niños que son infractores de ley. La mayoría de ellos, ¿no es cierto?, evidentemente hay una visión hoy día un poco, yo diría, de tratarlos un poco como enemigos, ¿por qué no decirlo así? ¿Ya? Hoy día uno ve los noticiarios, y no es porque estoy en un canal de televisión, pero uno ve los noticiarios y efectivamente se trata, digamos, tanto en la radio, televisión, en la prensa, hay un tratamiento de la niñez que yo diría que es bastante vulneratorio, ¿ya? Sobre todo cuando son infractores, ¿ya? Es bastante, se les estigmatiza mucho, ¿ya? Y eventualmente se va creando lo que digamos, en jerga jurídica en algún sector se habla como de enemigos, es decir, efectivamente hay gente que no merece los procesos ni las garantías procesales porque es muy malo. Ese es en definitiva el enemigo. O sea, y la verdad que se va creando esa imagen. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer, porque el Estado no es una televisión, no es una radio, no tiene una opinión, no debiera tener una opinión, sino que debiera actuar en pro del ser humano. El objetivo final del Estado siempre es el ser humano. El ser humano no es un elemento para actuar, sino que es su fin, digamos, el fin del Estado. El Estado, ¿no es cierto?, lo que tiene que actuar es en beneficio de todos. Entonces, el beneficio de estos niños, adolescentes, infractores de ley es que eventualmente tengan todas las oportunidades de ingresar. Eso no obsta que hay los que cometan delitos graves y que hay que hacer distinciones, etcétera. En esta suerte de estigma que se le ha puesto, y sin elevar ni hacer una alegoría del delito, ni un prejuicio, ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, el afamado caso del Cizarro, que ya el Cizarro debe tener como 40 años a esta altura, o 35 por lo menos, pero siempre fue como que su comportamiento y su reincidencia en términos delictuales era producto de que estaba inserto cada vez que caía bajo la custodia del Sename, él caía en un circuito normal, constante, de delito y de educación del delito para que él siguiera. Entonces, en esto de la figura que dice como que el enemigo, el niño vulnerado, lo conversábamos un poquito en la pausa recién, o sea, si delinque, o sea, como que el delinquir va a ser su futuro en algunos casos, sin estigmatizarlo, pero y efectivamente los medios de comunicación en algún momento tenemos una cierta responsabilidad para poder, para poner en tema, para poner en agenda toda esta temática. No, es legítimo, yo entiendo que es legítimo y es legítimo que la gente tema y tema cuando ve un grupo de niños, a veces en ciertas circunstancias, etcétera, porque cuando no está el Estado presente y no está la familia presente y no está el sistema de educación presente, efectivamente nos encontramos con que estos niños que nosotros vemos, la mayoría de nosotros, la mayoría de los televidentes tienen a sus hijos y los han visto crecer, son señal de ternura, etcétera. No en todas partes es así. Sí. Y eso es algo propio de las sociedades, es decir, hace muchos años y obviamente se descartó como parte de lo que es civilizado. Algunas tendencias políticas, el nazismo, etcétera, plantearon el eliminar ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Afortunadamente vivimos un proceso civilizador, ¿no es cierto?, que en definitiva dijo que las sociedades tienen que preocuparse de esas situaciones, pero no eliminarlas. No podemos eliminarlas, son parte de la libertad humana, por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente hay que admitir que hay cierto sector de la población que no se va, y no quiero aburrir a los televidentes con filosofía, digamos, pero hay cierto sector de la sociedad que en definitiva no va a admitir las reglas que nos gobiernan al resto en general, ¿ya? Y eso probablemente se demuestre desde la niñez y probablemente pase a la etapa adulta, y algunos lo pueden controlar y otros no. En general, cuando uno tiene recursos y uno observa, por ejemplo, que en la familia hay algún problema psicológico con el niño, cuando nuestro hijo tiene algún retraso en el lenguaje, cuando tiene algún retraso en la ¿cómo se llama?, en la motricidad, etcétera, nosotros vamos a un especialista. ¿Ya? Pero hay familias vulnerables que no tienen esa posibilidad. Y obviamente
cuando la familia no tiene los medios económicos, cuando no puede intervenir para poder apoyar, ¿no es cierto?, efectivamente, tenemos mayores probabilidades, ¿no es cierto?, que esa vida busque otro rumbo, distintos a las reglas de todos, ¿no es cierto?, de la generalidad de todos nosotros. Por lo tanto, desde el punto de vista de la humanidad, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales, efectivamente, ¿no es cierto?, el Estado no puede discriminar a sus súbditos, no puede decir estos sí y estos no, tiene que actuar para todos. Entonces, desde el momento que tiene que actuar para todos, tiene que ejercer políticas públicas, ¿no es cierto?, para preocuparse de estas personas. En países más avanzados probablemente tendrá, y ojalá nosotros en algún momento tengamos esa posibilidad de tener, ¿no es cierto?, psicólogos no tan solo preocupados de convivencia escolar, ¿no es cierto?, en el sistema educacional, sino que no es parte del sistema de justicia, pero efectivamente, ¿no es cierto?, es parte de la sociedad. Sí. Que probablemente tengamos un sistema de salud que nos provea, ¿no es cierto?, de buena salud mental, digamos, para que los padres pudieran comprender qué está pasando con sus hijos en algunas situaciones, y efectivamente algunas vidas pueden llegar a rescatarse de eso, ¿ya? Y comprender que probablemente la maldad humana también está presente, digamos, en algunos seres humanos, y obviamente no todos se van a rescatar, y va a haber gente que va a cometer homicidios y otros. Sería ideal tener una sociedad sin homicidios, sin delincuencia, sin nada, pero a menos que borremos, ¿no es cierto?, estadísticas, y a menos que ocultemos con tierra algunas cosas y le cambiemos nombre a otras, no conozco ninguna sociedad en este momento en el mundo que esté sin homicidios, sin muertes, sin robos, sin nada. Por supuesto que Mejor Niñez apunta a obviamente una situación mucho más modesta, obviamente, yo por eso digo, no quiero terminar hablando de filosofía, porque en el fondo también son cosas muy discutibles, y legítimamente discutibles, pero en esa perspectiva el Estado, ¿no es cierto?, teniendo como trasfondo las obligaciones que le impone la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el sistema internacional, ¿no es cierto?, y el sistema interamericano también, ¿no es cierto?, de derechos fundamentales, es que tiene que tomar, ¿no es cierto?, medidas para protegerlos a todos. Perfecto. Y eso es lo que está haciendo ahora, ¿no es cierto?, con este proceso. Así es. Así, Mejor Niñez ya va a crecer, va a cambiar, va a llevar a... Lo que entendemos, sí, esto a lo mejor nos tranquilizará a todos. Primero, tenemos que trabajar nuestra niñez. No los hemos reconocido plenamente como entes, porque lo primero que tenemos que hacer como sociedad, y ese es el llamado de estos procesos, todos los procesos empiezan por un primer paso. No vamos a eliminar la delincuencia juvenil, eso se puede ir controlando con los años, con las décadas, podemos ir viendo cuáles son las mejores políticas o no, pero en principio, ¿no es cierto?, lo primero que nos invita a todos estos cambios es reconocer a todos nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. O sea, ya no son más el chiquitito, el que podemos disponer, tengo un derecho prevalente para educarlo, un derecho prevalente, ¿no es cierto? Esas frases pueden parecer bastante lógicas en principio, pero en definitiva, ¿no es cierto?, sin desconocer los derechos que tienen las familias y los padres de determinar qué educación quieren para sus hijos y de determinar, ¿no es cierto?, cuál es el destino que quieren para sus hijos, eso, ¿no es cierto?, en derechos humanos nosotros no hacemos jerarquía de derechos. Todos los derechos valen igual, y lo que hay que hacer es una obra de balanceo entre ellos. Por lo tanto, todos esos derechos que tienen las familias, que son legítimos, tienen igual entidad que los derechos que tiene el propio niño. Perfecto. Y el Estado está en el medio haciendo este equilibrio. Seremi, ahora le digo director, para ir cerrando ya, porque ha pasado la tarde ya rápidamente. ¿Cómo está la caja aquí en Tarapacá? ¿Cómo está el trabajo que está realizando la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta? ¿Es así, casi? Sí, así se llama. O sea, nosotros somos una corporación establecida por ley, y la ley dice ese nombre, aunque abarcamos desde Arica a Antofagasta. Nosotros internamente y para los efectos del público nos ponemos Arica, Tarapacá y Antofagasta, pero como la ley que creó Arica y Tarapacá es posterior a la ley de la corporación, no se ha modificado la ley de la CAST, y por lo tanto nuestro nombre oficial sigue siendo Tarapacá y Antofagasta, aunque abarcamos las 3 regiones. Nosotros, en relación a esto, a nosotros nos ha tocado un papel bastante interesante. ¿Ya? La corporación es la entidad que está encargada de dar acceso a la justicia a las personas vulnerables. Originalmente fue creada para los pobres. Hay una situación que se llama el privilegio de pobreza, que es bastante decimonónica del siglo antepasado, ¿no es cierto? Pero modernizándolo también a raíz de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales, otros tratados, ¿no es cierto?, establecen que el Estado debe proveer a todas las personas acceso a la justicia. Es decir, si bien un Estado tiene que proveer tribunales de justicia para que resuelva los conflictos, eso no basta. También la gente tiene que acceder, porque no es solamente para los ricos, si los juicios fueran solamente para las personas que tienen. Entonces, y para eso se requiere siempre la asesoría letrada.
Entonces, es decir, tiene que haber un abogado porque la persona que va sin abogado a tribunales va en desventaja. Entonces, ¿cuál es nuestro deber institucional? Llevar, ¿no es cierto?, a hacer efectivo ese acceso a la justicia, proporcionando abogados a personas, ¿no es cierto?, que no tienen medios económicos o que bien se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En general, en derecho internacional se establece que las personas que están en situación de vulnerabilidad son vulnerabilidad económica, las personas en situación de pobreza, por supuesto, con sus distintos niveles, pobreza extrema, etcétera, las personas adultas mayores, las personas que tienen algún grado de discapacidad o que están, ¿no es cierto?, en una situación de discapacidad, y los niños, niñas y adolescentes. Entonces, internacionalmente se reconocen esos grupos, ¿no es cierto? Hay muchos más, las mujeres, LGTB, etcétera, pero principalmente, ¿no es cierto?, vamos avanzando a más grupos, pero grupos que están como en primera fila son esos 4 grupos. Entonces, el deber del Estado en eso es promover, desde nuestro punto de vista, que tengan acceso a la justicia. Que tengan un abogado. Ojo, no que ganen todos los juicios, porque eso es imposible. No que no nos podamos equivocar ni nada. Simplemente hay que darle la garantía de que tenga un abogado. Entonces, respecto a los niños, niñas y adolescentes, una de las observaciones que se hace a Chile, ¿no es cierto?, es que los niños que están en el sistema de protección, no ya los otros, porque esos tienen la Defensoría Penal Pública, tienen un defensor de adolescentes, eso se crea un sistema penal especial y se les otorga un defensor, digamos, penal, ¿ya? Con algo se soluciona, digamos, el problema de ellos allí. Pero los niños que estaban en un sistema proteccional no tienen eso. Entonces, aquí también hay intervención de jueces, también hay restricción de libertad, porque un niño de 10, 12 años, que usted lo tome y lo manda a un hogar, le está restringiendo su libertad. Entonces, se puede dar lugar a amparo, es decir, a vulneración del derecho a la libertad personal, etc. Por lo tanto, y eso es lo que ocurría, digamos, con niños hace muchos años atrás, hace décadas, no tantos muchos años atrás, hace 5, 10 años atrás, cuando empezó todo este proceso, que efectivamente ahí uno entraba a un hogar y encontraba niños, ¿usted por qué está acá? No sé, que lo juega hace años, y ¿qué se ha hecho con ese niño? Entonces, se estableció la necesidad de que esos niños, como entes vulnerables, también como personas vulnerables, también tienen derecho a asesoría jurídica. Y en ese contexto, en toda esta modificación, la Corporación de Asistencia Judicial ha sido señalada primero como proyecto piloto y hoy día ya como proyecto propio de, digamos, como ente ya estable, de curador principalmente, ¿no es cierto?, que es el representante de niños, niñas y adolescentes en tribunales de familia, principalmente, en medidas de protección. Es decir, principalmente, primero, respecto de niños, niñas y adolescentes que están ¿no es cierto?, en un sistema residencial de cuidados alternativos, que es lo que denominamos hoy día. Están en una residencia, están con un papá alternativo, ¿no es cierto?, por la situación de que no tienen, digamos, su familia no está en condiciones de hacerse cargo de ellos. Y que ese es el programa Mi Abogado, así se denomina. Si lo han escuchado por ahí, tiene que estar, porque es un programa ha sido bastante ensalzado, porque en definitiva, ¿no es cierto?, es una reinterpretación de una antigua figura que tenía nuestra legislación, que es el curador. Pero antes el curador era un validador de audiencia. Es decir, había un niño, llamaban un curador, el curador era un abogado que se sentaba, pero no podía no hacer nada en la audiencia, pero validaba la audiencia con su presencia, porque lo que miraba era si el juez estaba aplicando correctamente la ley o no. Hoy día ese curador se ha transformado prácticamente en un defensor del niño. Ya tiene que realizar acciones positivas, tiene que extraer una serie de derechos que tiene el niño procedimentalmente hablando, y también en todo ámbito, pero principalmente en procedimiento, como por ejemplo el derecho a ser oído. El niño tiene derecho a que se le escuche. El niño tiene derecho, ¿no es cierto?, a hablar, a que se exprese su voluntad, más allá si el tribunal le va a hacer caso o no, ¿me entiende? Pero tiene derechos. Entonces, todos esos derechos, ¿no es cierto?, procedimentales están siendo hoy día ejercidos, en el caso de estos niños en residencia, por el programa de Mi Abogado. La coordinadora es Andrea Illón, digamos, una abogada bien reconocida, digamos, en la plaza y nacionalmente, porque ha sido también, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho con ese programa en esta región ha sido también resaltado, incluso, ¿no es cierto?, en revistas internacionales, al alero, ¿no es cierto?, de esta defensa especializada que se hace de niños, niñas y adolescentes. Y posteriormente, para medidas de protección de menor y baja intensidad, se crea un programa que se llama La Niñez y la Adolescencia se Defiende. También al alero de las corporaciones de asistencia judicial, con abogados que se van a dedicar no ya a ver divorcio, alimentos, etcétera, y curadores, sino
curadores exclusivos. Y ahí se le otorga, y ahí estamos intentando cumplir, digamos, en esta época, y ahí llegamos a lo contemporáneo, intentando cumplir con las obligaciones y exigencias que nos impone tribunales y la sociedad en esta materia, digamos, porque la cantidad de niños, la cantidad de vulneraciones que llegan a tribunales son inmensas. La verdad que los equipos de abogados que podamos tener se hacen poco, pero intentamos, ¿no es cierto?, proveer un servicio especializado y de calidad a los niños, niñas y adolescentes que están con una interacción de vulneración de derechos ante la ley. Es decir, un representante que ya no es un simple curador como esos antiguos que llegaban, sino que es prácticamente un defensor de niños. Y eso es lo que a nosotros nos ha tocado, es lo más relevante, porque, por decirte una suma, un número, nosotros de tener, no sé, 70 funcionarios pasamos a tener más de 100 funcionarios porque se contrataron abogados, psicólogos, asistentes sociales. Y además se les quitó a unidades tradicionales el ejercer la curaduría, se les pasó a algunas, digamos, la mayoría de estas curadurías a estas personas especializadas. Esa es nuestra situación respecto a la niñez como Corporación de Asistencia Judicial. Interesantísimo el tema, da para mucho, para conversar muchísimo más. Por lo tanto, cuando deje de ser Seremi subrogante y vengamos a hablar exclusivamente de este tema como director de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá. Le cuento. Nosotros somos una institución que está en presencia en toda la región. Tenemos consultorios jurídicos que son, para que la gente nos conozca, muchos nos conocen, pero para quienes no nos conocen. Tenemos consultorios jurídicos en la agrupación de comunidad de Pozo Almonte, en Alto Hospicio y en Iquique. En Pozo Almonte tenemos un móvil que recorre toda la provincia del Tamaulipas. Tenemos unidades especializadas, centros de familia, un centro de mediación, tenemos una oficina de defensa laboral en esa materia, y tenemos un CABI que se preocupa de delitos de alta vulnerabilidad, de alta dañosidad, digamos, para las personas. Y además estos programas especializados. Además, ¿no es cierto?, contamos con una dupla de adultos mayores que hace un trabajo muy bonito con todas las... Entonces, si usted me quiere invitar a mí, probablemente lo más interesante sería que invitara a los abogados jefes que dependen de mí, porque y los coordinadores. ¿Eso va a depender, usted lo autoriza? Yo no tengo ningún problema. A nosotros nos interesa que todo Iquique y toda Tarapacá, ¿no es cierto?, nos conozca, sepa qué es lo que hacemos, ¿no es cierto?, y cuál es nuestra labor, y conozca las caras de quienes hacen el trabajo, ¿ya? Porque nuestros abogados tienen... Puede parecer, hay pocas instituciones que hoy día pueden señalarlo, pero tenemos funcionarios con 20 años de experiencia, y no es tan solo que se hayan quedado en eso, sino que en definitiva han ido progresando en sus carreras, y son, en nuestra profesión por lo menos, el tener más años de experiencia es mejor, no es, ¿no es cierto?, una situación negativa. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, funcionarios que han estado y que están a cargo, ¿no es cierto?, de estas unidades especializadas principalmente, y que han demostrado tener, ¿no es cierto?, mucha experiencia y una expertise bastante buena. Han mejorado el servicio. Compromiso hecho. Vamos a hacer las gestiones para que en una futura oportunidad puedan visitarnos los abogados expertos y nos conversen sobre lo que significa esto. Y en lo que yo les pueda cooperar, cuente con ello cuando ustedes lo necesiten. Seremi, subrogante de Justicia y Derechos Humanos y director regional de la CAXTA, Marcos Gómez Matus, conversando hoy día con la entrevista de Longino. Muchísimas gracias por tu compañía y por estar con nosotros. También muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar de esto. Así es, pues, y así terminamos hoy día una nueva entrevista con el Longino. Cuando ya es la hora del café con las medialunas, nos despedimos y nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Sigan nuestra compañía y no se olvide, 23 y 24 de agosto, 8º Congreso Internacional de Minería de Tarapacá, CIMIT 2023, construyendo un futuro responsable. Muchas gracias por su compañía. Hasta pronto. No te pierdas el 8º Congreso Internacional de Minería de Tarapacá CIMIT 2023 y Feria Laboral Aquí se contrata local. Este 23 y 24 de agosto en Gavina Costamar y Plaza 21 de Mayo. Podrás asistir a seminarios, feria laboral, ruedas de negocios, CIMAF, networking y conocer el Museo Mineralógico de Tarapacá. Seminarios con grandes expositores del rubro minero, ruedas de negocios con compañías mineras y grandes mandantes nacionales. Feria laboral que contará con importantes empresas de la región, quienes pondrán a disposición de la ciudadanía puestos de trabajo. Para mayor información, ingresa a www.cimit.cl. 1, 2, 3, yeah.